Ustedes que ya han pasado por el proceso de definir un tema, definir un problema, plantearse preguntas de investigación, definir un objetivo general, particulares, todo esto que, por supuesto, cada aula ha vivido de diferentes formas, se va a concretar en un documento, llamamos reporte de. Y bueno, qué mejor que tener una charla sobre qué es, sobre qué significa armar un reporte de investigación, qué se exige en él, qué elementos pueden ir, qué elementos pueden ser también redundantes, porque no hay que tener en cuenta ello. Y bueno, para este tema invitamos a Jorge Joel Reyes. Antes de presentarlos, quiero recordar a ustedes y por supuesto a las personas que nos acompañan en el Facebook, que está abierta nuestra convocatoria para el Congreso de Investigación 2023 otoño. Y ha habido algunos comentarios y dudas que se acercan a la coordinación a decir, ¿cuánto vale el Congreso de Investigación en mi calificación? Bueno, en realidad quiero decirles que el programa de estudios del tronco interdivisional, el módulo Conocimiento y Sociedad, no contempla una asignación de nota sobre este punto. De hecho, yo quiero que ustedes entiendan que la organización de este evento es un evento básicamente festivo, en el que reconocemos el trabajo que ustedes hacen. Es un momento en el que queremos verles justamente presentando el resultado de un trabajo de 11 semanas, 10, 11 semanas, y en el cual no vamos a ir a regañarles nadie de las personas que estamos ahí sentadas y sentados para escucharles. Es terrible tu hipótesis. Este no es el momento, es un momento de intercambio, que ustedes conozcan a otros equipos, que ustedes puedan interactuar. Verán que la organización del Congreso está incluso por mesas temáticas para que ustedes puedan ver que hay perspectivas distintas sobre alguna problemática, algo que aparece cotidianamente, por ejemplo, en estos últimos años ha sido el tema del género, y verán que hay perspectivas muy diversas sobre este asunto. Así que invitar a que ustedes quieran justamente participar sin este miedo de me van a dar. Esto no es lo que está pensado. Desde la coordinación hemos solicitado justo a las personas que acompañan en las mesas que no es un momento de catarsis ni de regaño asustado. Es un momento de reconocer que en el tronco interdivisional iniciamos un proceso de formación en habilidades de investigación, y que la investigación es una estrategia pedagógica, por eso se llama investigación formativa, y que ustedes son, por supuesto, pues partícipes de ello. Así que, por favor, siéntanse con toda la alegría de participar. Además, les damos una primera constancia deberían de ver a sus colegas de las trimestres anteriores, de veras se toman la foto, le traen las flores, lo viven como un momento de alegría. Así que, por favor, la invitación llegó a sus correos una vez más, está en nuestro Facebook, sus profesoras y profesores tienen la información, así que por favor sientan esta alegría. Bueno, después de todo este paréntesis publicitario, quiero presentarles al doctor Jorge Joel Reyes Méndez. Y me dice hace ratito, pues hay corta de lo que consideres no necesario, pero en general ustedes han visto que nuestras personas que han dado las charlas, pues en general tienen currículums enormes, trayectorias gigantescas, así que voy a tener que decir algunas, simplemente de Jorge, pues punteando, nomás por el tiempo. Bueno, el doctor Jorge Joel Reyes Méndez es doctor of Philosophy en Ciencias Computacionales en la Universidad de Manchester, Inglaterra. Tiene estudios de doctorado en Educación por la Université de Montreal, un certificado en Colegio de Enseñanza del Greenwich College en la Universidad Teaching Center en Arizona, Tucson, Arizona. Es maestro en Pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, biólogo por la Facultad de Ciencias de la UNAM, desde 1981, ya que aquí casi nadie había nacido, excepto Samuel, Joel, algunos profes, no voy a decir más nombres, yo por supuesto, ¿no? Desde 81 es profesor investigador, actualmente titular en el Departamento de Atención a la Salud de la UAM Xochimilco, es profesor visitante también en la Universidad de Toronto, tuvo una beca, por supuesto, también en la misma universidad de 2002 a 2003, profesor invitado en la Facultad de Sciences de la Educación de la Université de Montreal, de enero a junio de 2004, bueno, tendría que estar así leyendo muchas cosas. Consultor académico de la Plataforma para Detección de Similitudes Turnitin y representante de la UAM en el Comité Académico del Espacio Común de Educación Superior a Distancia.
ECOESAT desde enero 2007 a la fecha. Así que bueno, como pueden ver, con Jorge combinamos cosas de biología, cosas de pedagogía y por supuesto todas las nuevas tecnologías hoy que han aparecido para cuidar algo que ya hemos hablado en el aula, el plagio, que ha sido hoy un tema delicado, ¿no? Vi un meme padrísimo de un gatito que yo soy tan chiquito para estar en la cárcel, pues no es para tanto, pero ojo, por favor cuiden un montón esas prácticas. Y bueno, Jorge, pues que agradecer, porque además Jorge es amigo de la comunidad del tronco interdivisional e integrante de estos cuerpos docentes en los cuales hemos estado discutiendo el valor del sistema modular. Así que gracias, Jorge, pues bienvenido y tienes el micrófono. Hola, buenas tardes a todos. Qué gusto en estar. Vamos a andar de acá para allá, vamos a movernos para que no se vayan a dormir. Vamos a platicar de algo muy importante. En primera, la importancia que tiene el que ustedes estén en un sistema como el sistema modular. Yo estuve en un sistema totalmente tradicional en la Facultad de Ciencias. La primera presentación que tuve así ante un auditorio estaba lleno de estudiantes y de profesores de bioquímica y mi tema de tesis era sobre obtención de proteína de origen unicelular utilizando una levadura, Cluiberomyces fragilis, que se sembraba, digamos, en el suero de la leche, lo que se tiraba al agua, pues tratar de rescatarlo, ¿no? Pero ese día, pues yo me acuerdo mi voz temblorosa, mis piernas todo temblaba, sudaban partes de mí que no sabía que sudaban. Entonces, la verdad es que era una experiencia pues totalmente nueva, porque bueno, yo estaba acostumbrado a presentar pues el resultado de nuestro trabajito del semestre o una tarea, pues ante mis compañeros, ¿no? Y hasta en plan de cotorreo luego hacíamos chistes y cosas así, si lo permitía el profesor también, ¿no? Pero mi primera presentación fue hasta terminando la carrera, ¿no? Entonces, ustedes cada trimestre van a tener esa oportunidad de presentar una investigación, de desarrollar todo ese trabajo. Obviamente, pues, digamos, le llamamos investigaciones formativas porque no pretendemos que hagan una investigación que les vaya a llevar 2 años, porque pues es imposible, ¿no? Sería muy bueno que pudiéramos dar un seguimiento así de lo que empiezan y cómo terminan, pero es muy complicado, o sea, tendríamos que llegar a acuerdos entre todas las coordinaciones de las carreras y bueno, es una labor imposible, ¿no? Pero sí, cada trimestre realizar una investigación. Entonces, eso es, les digo, es una labor muy, muy importante. Entonces, bueno, gracias. Bueno, vamos a comenzar entonces. Vamos a platicar sobre cosas, les digo, muy importantes. Primero, el estar en un sistema modular, ¿sí?, implica seguir, digamos, esta parte del constructivismo, que es una parte muy importante, pero sobre todo el trabajo en equipo. El trabajo en equipo implica que alguien hace algo, lo juntan los pedacitos y después venimos y los juntamos. Yo me acuerdo mucho, nos dejaban hacer revisiones de artículos que salían meses anteriores, revisiones de 60 páginas, hacer la traducción. Pues no hablábamos muy bien el inglés y entonces lo repartíamos en pedacitos, a ver, tú de la página 1 a la 5, tú, y llegábamos y armábamos un Frankenstein, un monstruo de Frankenstein, de una traducción pésima, con nuestra forma de entender en ese entonces el inglés, y juntábamos un mamotreto que no entendía nadie, ¿no? Nos daban las copias de todos, lo que le había tocado traducir a cada quien, y no, o sea, nos encontrábamos con la sorpresa de que no entendíamos nada y mejor lo leíamos en inglés, porque pues de leerlo eso en español mal traducido a tratar de entender el inglés técnico, decías pues mejor el inglés, ¿no? Implica el trabajo en equipo. El trabajo en equipo no es un trabajo de tipo colaborativo donde cada quien aporta, ¿sí?, pero al final todos estamos enterados de lo que están haciendo los demás, ¿sí? Yo sé que tú eres muy bueno redactando, tú eres muy bueno haciendo esquemas, tú eres muy bueno usando el Excel, ¿no?, usando la computadora, y entonces, bueno, explotar, digamos, las habilidades de cada uno, pero eso no implica que tú haces esa parte y a ver cómo sale y lo juntamos al día siguiente y lo presentamos. O sea, incluso hay ocasiones en que hasta vienen
las hojas con diferente tipo de letra, diferente impresión, ¿no? A veces es Times, a veces es Arial, y se ve ahí el parchadero que se hace, ¿no? De un montón de cosas diferentes. No, el trabajo de equipo es, todos nos involucramos, todos le entramos, y el que no coopera, el que no colabora, pues lo siento mucho, no puede estar en el reporte, ¿sí? Si le mandamos mensajes y nos dejen leído, como se dice ahora, ¿no? Si le mandamos mensajes y no contesta o desconecta el celular o no contesta ni el correo o no contesta nada, entonces el día que se le ocurre manda un parrafito y dice, bueno, ahí está mi colaboración. Oye, ¿de dónde sacaste eso? Ah, de un libro ahí de la biblioteca. Bueno, ¿cuál? Uno amarillo. Entonces dices, oye, pues no, o sea, eso no es colaborar, eso es estar nadando de muertito todo el trimestre y aparecerte al final para poder aparecer en un reporte. Lo que sí tiene un efecto es el reporte de investigación como tal con tu profesor, ese sí tiene un valor, ¿sí? Como tal, la presentación en el Congreso, como decía el coordinador Roberto, pues no, o sea, no necesariamente tiene un valor, es la forma de presentarlo, ya sea que lo presentes en tu grupo o que lo presentes en forma de un cartel o lo presentes en forma de una presentación ante varios exponentes de los temas relacionados que me tocan en esa mesa del Congreso. Les recomiendo mucho que se presenten al Congreso para que vayan agarrando tablas, ¿no? Para que vayan carburando y vayan entendiendo de qué se trata este sistema. Y esto es una parte muy importante del sistema modular, la presentación de los trabajos, la argumentación, que tú sepas defender tus ideas, que sepas defender lo que tú hiciste y digas, valió la pena hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Por esto. Que me corrijan, que me digan, no, es que mira, te equivocaste, tenías que haber hecho tal cosa. Adelante, está bien las críticas, ¿sí? Siempre que sean constructivas. Esa es la idea de que pasen evaluadores y te digan, mira, ¿por qué no pusiste al final pues, la bibliografía completa? ¿O por qué no citaste de tal manera? ¿O por qué no en la introducción hubieran puesto una imagen? Una cosa así, ¿no? O sea, pero nunca es con el afán de acabarlos, ¿no? De aniquilarlos, sino más bien reforzar. Eso que hiciste está bien, pero mira, hubiera sido mejor de esta manera, ¿sí? Bueno, vamos a hablar primero de la importancia que tiene la honestidad académica, ¿sí? ¿Cómo evitamos el plagio? ¿Cómo le hace el profesor para detectarlo? ¿Y cómo le puede hacer también el estudiante para no caer en eso? Nosotros hicimos un estudio hace ya mucho tiempo donde encontrábamos que 7 de cada 10 estudiantes nunca les habían dicho cómo se citaba y que el plagio era una mala práctica, ¿sí? Habían entregado trabajos bellísimos de 100 hojas a colores, ¿no? El profesor pues, le había dado una ojeada y les había puesto un 10. Ah, pues funciona. O sea, trabajé nada más 2 días y colecté toda esa información, la encuaderné y la presenté y con eso saqué 10, ¿no? Gente que presentó sus 10 hojitas, ¿no? De pensamiento propio, el profesor encuentra faltas de ortografía, lo ve muy feo y le pone un 6. Dice, oye, pues mejor para la otra, pues copio y pego, ¿no? O sea, entrego lo que me encontré, lo imprimo y lo presento, ¿no? Pero entonces nadie nos ha dicho, o sea, llegamos muchas veces al final del ciclo escolar, en bachillerato, por ejemplo, y nunca nos han dicho cómo hacer las cosas. Entonces yo creo que una responsabilidad que tenemos también nosotros como instituciones es enseñarles, ¿sí? Y una idea que yo tengo desde hace un tiempo y se lo plantea a Roberto es, ¿por qué no hacer un evento donde involucremos a todos los estudiantes, ¿sí? En promover esta práctica? Y que ustedes después a lo largo de sus carreras se encarguen de promoverlo, se encarguen de ponerlo en práctica, ¿sí? De con sus compañeros, con sus colaboradores del trabajo de investigación, se pongan de acuerdo para llevar a cabo buenas prácticas. Las buenas prácticas hablan bien de una institución, ¿sí? ¿Qué pasa ahorita con la UNAM? Hay una crisis terrible porque se han encargado, ¿sí? De revisar las tesis de la gente que les interesa amolar, ¿no? Y han encontrado fallos, ¿sí? Desde que en el camino a Peña Nieto se le cayeron las comillas y llegaron a la imprenta ya sin comillas, ¿sí? Desde que sí plagiaste, pero te damos la chance de que lo puedas volver a hacer después, cuando tengas tiempo, pero no fue totalmente un plagio, son algunas partes. No, aunque sea una parte, es plagio. Las revistas internacionales o sea, que están en los índices más altos, ¿no? Actualmente ya no reciben directamente los trabajos de los investigadores. Los tienen que remitir al detector de plagio, bueno, de similitudes le llamamos. Llamar plagio se nos parecía muy duro y entonces hemos empezado a llamarle similitudes.
Y entonces lo mandan a estas empresas. Estas empresas tienen el contrato, ¿no?, de revisar todos esos trabajos, tienen incluso acceso a galeras de libros, ¿sí?, originales, casi todo en inglés, ¿no?, pero poco a poco se va avanzando. Y una novedad que han presentado, pero que tiene todavía fallas, es que detecta también si la fuente de esa información es de inteligencia artificial, en inglés todavía, en español todavía no, en inglés todavía tiene errores, pero de todos modos ya se empieza a promover, ¿sí?, que se detecte también este tipo de tecnología. Bueno, le regresan al investigador el trabajo, si viene un párrafo o dos en rojo, le dicen aquí falta la referencia, o aquí está una referencia y dices, pues me equivoqué de veras, se me olvidó, ¿no? Tienes tiempo de corregirlo. Ya que lo corriges, ya estás segurísimo de que no hay plagio, de que no hay similitud, que no haya citado, lo remito ahora sí a la revista, ¿sí? No puedo remitirlo directamente porque la revista me va a decir, no, pásalo primero por allá. ¿Por qué? Porque antes era una complicación, si detectaban similitudes de párrafos de un investigador y reclamaba, pues no podían ya retirar la edición impresa, ¿sí? Era muy difícil. A ver, regrésenme todos esos que les entregamos, regrésenlos para quitarle la página, ¿no? O al siguiente número, una errata, una aclaración, diciendo el artículo fulano de tal carece de validez porque dos autores reclamaron autoría de párrafos de ese trabajo y les suplicamos no tomarlo en cuenta, ¿no? Ahora es más fácil porque ahora la revista lo retira, ¿sí? Buscas el artículo, ya no está, pues porque lo retiraron, porque detectaron que había problemas, ¿sí? Pero entonces, para evitarse este trabajo, las editoras ahora dicen, no, primero lo pasas por allá y luego me lo regresas. Me lo mandas ahora sí ya, corregido, y tú te haces responsable. Tú eres responsable de que todo eso que te comentaron y tú corregiste, que lo hayas hecho bien. Entonces, esa es la forma en que ahora trabajan. ¿Cómo le hacemos? Bueno, en primera, saber que esto tiene especial relevancia, porque, bueno, puede suceder que efectivamente en ese entonces, estamos hablando de los años 90, 80, no existían estas herramientas y no existía esta mentalidad de decir, oye, si copias algo tienes que citarlo, tienes que referirlo. Siempre se ha promovido, pero nunca se había tenido la herramienta para poder detectarlo a tiempo, ¿sí? Entonces ahora sí estamos en posibilidades de hacer algo. Y bueno, en primera, hay que saber que esto tiene implicaciones éticas y académicas y que hay muchos riesgos para la reputación personal y también para la institución, ¿sí? Si a mí llegan y me revisan las tesis y me dicen, ¿sabes qué? Encontramos que estos ministros, estos senadores o este presidente copió su tesis, en Alemania les han quitado el puesto, ¿sí? En Centroamérica, gente que era candidato presidencial, les retiraron la candidatura, otro que ya era ministro, los retiraron, o sea, les pidieron la renuncia. Aquí no sucedió eso, no ha sucedido. Han pedido la renuncia, pero pues ha habido triquiñuelas, se han defendido como gato patarras patas arriba y pues no lo han permitido. Pero sí deberíamos de tomar conciencia de que esto es una mala práctica. Bueno, en primera, ¿cómo podemos diferenciar, cómo podemos promover que haya un parafraseo, una cita adecuada? En primera, las formas en que se hace intencional o no intencional, pues depende de qué educación hayas tenido. Si nunca te dijeron, pues puede ser que lo hayas hecho de manera no intencionada, pensando que no había problema porque estaba en internet y entonces es de todos. No, lo que está en internet no es de todos, tiene también una forma de protegerse como derechos de autor, ¿no? Y entonces, bueno, hay que diferenciar entre el que es intencional y no intencional, porque efectivamente hay gente que ignora que las imágenes, que el texto que está en internet no es de todos, ¿sí? Está abierto, pero no puedes hacer uso de él de manera indiscriminada, ¿sí? Incluso ahora con las imágenes, si tú tomas un video de un niño, pues no puedes tú transmitirlo a nivel nacional o local, ¿sí? Tienes que pedir permiso a los padres, ¿no? O bloquear esa parte donde aparece el niño, ¿no? Entonces, hay formas de proteger o citar correctamente de dónde viene la imagen. Si no hay una cita correcta, pues protegerlos, decir, Creative Commons nos dice cómo proteger esos materiales para citarlos y después si sale alguien que dice es que esa imagen es mía, ya esa persona decida si está bien, déjalo o, ¿sabes qué? Retíralo, ¿sí?
Nosotros cuando editamos un libro tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque si se imprime ese libro y vienen y nos dicen, esas imágenes las sacaron, miren, de aquí de mi libro, y no citaron tirar ese libro, ¿sí? Con la pena y con el descrédito para la institución, ¿no? Entonces, bueno, un ejemplo es que citemos, que copiemos literalmente y no le movemos nada. Otra es que parafrasemos, ¿sí? Y entonces le cambié el nosotros por ellos y ya es mío. No, o sea, el parafraseo tiene que ser también muy regulado, muy reglamentado, ¿no? O sea, correcto. Puede ser que yo haya traducido un párrafo, ¿sí? Hay gente y hay sistemas que detectan cuando algo viene de un idioma diferente, ¿sí? Que fue traducido. Yo conozco un caso de un editor de la revista Cómo Ves, ¿sí? Es una persona muy quisquillosa, Sergio de Régules, es un físico muy notable, ha impreso, ha tenido un montón de libros, es muy famoso Sergio, ¿sí? Pero una vez estaba leyendo un artículo que le enviaron y le sonó como que parecía como alemán, ¿no? Como de otro idioma, pero le sonaba que la redacción correspondía con la forma en que se estructura la literatura alemana. Lo tradujo al alemán, lo pasó por el sistema rojo. Más del 80% era traducción del alemán pasado al español, ¿sí? Y presentado como propio, ¿sí? Con la pena le dijeron, ¿sabes qué? Esto es, se lo regresaron así de colores, le dijeron, tú copiaste de tal lugar ese artículo completito, no vuelvas a enviar ningún trabajo a esta revista, ¿no? Y es más, te vamos a reportar si es permitido, vamos a decirle a las revistas cercanas a nosotros que tengan cuidado. Dices, híjole, ¿sí? También podemos plagiar imágenes, o sea, hacerlas pasar como nuestras, le cambiamos el color de fondo y decimos, ah, yo la hice. Tampoco, o sea, tenemos que dar el crédito, ¿sí? Y el autoplagio. Es otra forma que ya se reconoce por las normas APA incluso, que reconocen el autoplagio. Cuando yo un trabajo lo presento en 2 o 3 ediciones de libro o de revistas diferentes, como novedoso, cuando deben de ser originales en cada caso. Y entonces puede ser que yo mismo haya presentado ese trabajo 2 o 3 veces y que haya querido que pasaran como originales esas 3 veces. Entonces eso se conoce también como autoplagio. También hay compra de trabajos. Hay un sitio que se llama School Sucks, ¿no? Que la escuela apesta, ¿no? Que vende ensayos. En la cultura anglosajona se utiliza mucho el ensayo como forma de evaluación. Y entonces te venden el ensayo. A ver, ¿qué? Para ver la muerte en los textos de Shakespeare. Ah, bueno, y te presentan una lista. Mira, estos son de 10 libras, estos son de 20 libras. O quieres uno de tesis, 100 libras, ¿no? Y entonces lo compras y dices, bueno, órale, ya está mi trabajo. Hay otros sitios que lo hacen y nosotros no lo sabemos, ¿sí? Les llaman granjas, ¿sí? Estos recolectores de textos, nosotros los alimentamos. Entramos a un sitio donde puedes bajar una presentación, ¿sí? Y esa presentación, si tú la quieres bajar, tienes que subir trabajos que no son tuyos, que a lo mejor ni siquiera son tuyos, que a lo mejor fueron notas que te dio tu profesor o fueron textos que te dieron fotocopiados, ¿no? O que te pasaron el PDF, y entonces tú subes eso con tal de tener esa presentación que quieres bajar. Y entonces tú estás alimentando estas granjas, ¿no? Estas granjitas de documentos. Ellos después lo venden, esas bases de datos, a gente que lucra con esos textos y a lo mejor están lucrando con ese texto de tu profesor o tuyo mismo, ¿sí? Y no lo sabías, ¿sí? Entonces estas granjas están haciendo eso. Una colaboración no autorizada puede ser también que un estudiante presente un trabajo que fue hecho en equipo como un trabajo individual, ¿no? Entonces eso también es no reconocer el trabajo de todos los demás. Que haya citado a propósito o sin querer mal un artículo. Y es el problema que tiene en la actualidad la inteligencia artificial. Le dices, dame referencias y te las da con las patas, ¿sí? Existe el artículo, pero no son esos los autores, o existen esos autores, pero nunca han publicado ese trabajo, o no coincide el año y la revista donde fue publicado, entonces no hay que creerle, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y entonces puede ser que esa cita yo la copio y la pego y la entrego y estoy citando incorrectamente. Cuando alguien quiere entrar al enlace de ese artículo o lo quiere buscar a ver dónde está publicado, pues no aparece, pero la referencia está ahí, tú la hiciste o la copiaste y la pegaste sin saber que era incorrecta. Una paráfrasis excesiva, que
te la pases con cada párrafo, nada más le cambies unas palabritas y mantengas el sentido de la oración y que todo el texto, todo lo que presentas se vaya presentando como propio cuando en realidad fue parafraseado de un trabajo completo, ¿no? Casi completo. A lo mejor le cambiaste nada más unas cuantas palabras. Usar una cita, pero le cambias palabras clave para que nadie la encuentre, ¿sí? Quieres encontrar, a ver, dice en tal artículo, a ver, chin, le das, no aparece. Y lo hiciste a propósito de poner la dirección mal o la revista mal para que la gente no la encuentre y no pueda contrastar. Y bueno, otro que es el copiar y pegar fragmentos de código, la inteligencia artificial también ahora ya nos puede dar código, ¿sí? Por ejemplo, si tú estás programando en algo viejito, Visual Basic, ¿no? Y tienes un programa que te encontraste y lo quieres recodificar, lo puedes hacer, pero hay que tener cuidado, tienes que reconocer y decir, esto fue auxiliado de inteligencia artificial, ¿no? Entonces, todo eso hay que tener cuidado porque ahorita a lo mejor no tiene tanto impacto, ¿no? Pero dentro de poco van a detectar que usaste inteligencia artificial para hacer tus trabajos, ¿sí? Irremediablemente. ¿Cómo evitamos el plagio? Bueno, pues en primera usar herramientas. Por ejemplo, yo puedo poner un párrafo completo mío, ¿no? Lo paso por Google, ¿no? Y me reporta que hay algunas palabras similares, pero no el párrafo completo. Quiere decir que entonces sí es mío. Yo lo redacté o yo lo parafraseé y aparece citado la original, pero está con mis palabras y está bien redactado, bien escrito, ¿sí? Eso está bien. Hay también aprender entonces estas técnicas de parafraseo y resumen que permita mantener el parafraseo de manera adecuada sin cambiar el sentido de la oración o del párrafo y con mis propias palabras, ¿no? Con mi propia redacción. Y bueno, también hay utilizar las herramientas de plagio que hay, como por ejemplo Compilatio, Turnitin, y hay un montón ya de programas que permiten hacer eso. Puedo pasar el documento para ver si me detecta. Y no es un delito copiar y pegar, lo que es delito es no citarlo, ¿sí? Entonces yo puedo tener un documento, lo paso por el corrector, me marca en rojo lo que está citado textual, pero yo estoy ahí citando, dando el crédito a la persona que escribió eso. Y está bien, ¿sí? Es correcto, pero también que no aparezca todo en rojo o en colores y que entonces un 5% del trabajo, 10% es mío, ¿no? O sea, tratar de que aparezcan lo menos posible y que si aparecen esas citas, esas referencias, yo las haya citado, ¿sí? Correctamente. Entonces puedo pasarlo por ese detector o el profesor lo puede pasar, nosotros tenemos la licencia para usar Turnitin, y entonces podemos pasar estos trabajos y lo que aparece en color es decir, mira, esto no lo citaste, esto está mal citado, esto no está la referencia bien, ¿sí? Y entonces nosotros podemos ahí darnos cuenta. Y entonces, bueno, advertirle al estudiante que vamos a usar la herramienta o que usamos la herramienta para entregarle su trabajo de colores, ¿sí? Es muy importante entonces desarrollar las habilidades investigativas que ustedes van a ir adquiriendo. Algunos de ustedes a lo mejor ya había hecho trabajos de investigación en su escuela. ¿Alguno de ustedes había hecho ya algún trabajo en bachillerato? ¿Algún trabajo de investigación, así de recolectar información y todo? Encuestas, ¿sí? Pero son muy pocos, ¿sí? Yo me acuerdo de un trabajo donde quise probar una hipótesis. Fue con Pilobolus. No sé si conocen el hongo Pilobolus. Es un hongo bellísimo, parece como de cristal. De hecho, hay gente que hace pilobolus de cristal para venderlos. Tiene su pedínculo, ¿no? Tiene la parte que vemos de los hongos es la parte sexual. La parte del hongo en realidad son las hifas, no las vemos, están en el suelo o en el alimento que está contaminado. La parte que vemos es la parte reproductiva y entonces son bellísimos. O sea, si uno los ve al microscopio, por ejemplo, Aspergillus parece un ramo de flores, ¿no? Pero, por ejemplo, Aspergillus crece, es un pistilo como de medio centímetro, y en el extremo tiene una burbuja de agua, ¿sí? Y con la presión osmótica empieza a inflarse, y en la mera puntita tiene una espora, ¿sí? Y esa espora, cuando se infla demasiado ya de agua, vuelan hasta 3 metros la espora, ¿sí? Pero la maestra nos dijo, demuéstrenme que los bolos que van a sembrar aquí pasaron por un proceso, ¿sí? Antes de madurar. La hipótesis era, si yo siembro las esporas así directamente, no van a funcionar. La hipótesis era,
tiene que pasar por el tracto digestivo de un rumiante para poder reproducirse. ¿Cómo le harían para comprobar que esa hipótesis es cierta? Bueno, nosotros tuvimos que ir con nuestras bolsas de plástico al establo. Y cuando levantaba la colita la vaca, ponernos ahí para que cayera la plasta en la bolsa. Si caía al suelo y la recolectaba ya no valía, porque ya había tocado el suelo. Entonces ya era posible que ahí estuvieran las esporas y no era cierto que hayan pasado por el tracto digestivo. Entonces teníamos que estar pasando, aquí está levantando la cola, y ahí vamos con nuestra bolsa y ¡pum! Ya cuando estaba así calientita, vaporosa, ¿no? Ya la metíamos en una caja de zapatos previamente preparada, ¿no? Cubierta de plástico, con unos agujeritos para que se ventilara, ¿sí? Y entonces ya orgullosamente llegamos con nuestras cajas de caca, de vaca, al salón, al laboratorio. Y las dejamos ahí en lo oscurito un rato, ¿no? Pobre de aquel que sin querer abrió la caja y se encontró con la sorpresa, ¿no? ¿Por qué? Porque, ahorita les voy a platicar por qué. Bueno, resulta que estos hongos tiran la espora así 3 metros para que caigan en el heno que va a comer la vaca. ¿Qué sucede? Que la vaca se come ese heno con las esporas que están ahí, inactivas, se las come y cuando pasan por el tracto digestivo y caen en el excremento, es cuando ya se pueden reproducir. Antes no, o sea, las que estaban en el heno las recolectamos, las sembramos, no funcionaron. Funcionaron hasta que pasaron por el tracto digestivo y en las popós, ahí estaban, ¿sí? Y efectivamente cuando abrimos la cajita, a mí se me llenaron los lentes así de salieron las esporas disparadas a mis anteojos. Funcionó. Ahí demostré que efectivamente demostramos que ese excremento llevaba las esporas ya que habían pasado por el tracto digestivo y que eran viables, ¿sí? Las que estaban en el heno, no. Entonces ahí comprobamos la hipótesis, ¿no? Entonces, pero eso fue un trabajo, digamos, de laboratorio que la profesora nos retó y pues tuvimos que investigar como se hacía antes, en libros, en revistas, ¿no? Y pues olvídense, no había internet, ¿no? Obviamente, estamos hablando de la prehistoria. Pero bueno, demostramos que efectivamente tenían que pasar por el tracto digestivo y nos sentimos muy orgullosos de nuestra investigación. Demostramos la hipótesis, ¿sí? Entonces, eso es una parte muy gratificante, que nos enseñen esas habilidades, que ustedes aprendan a procesar esa información, que aprendan a que este trabajo que es la construcción de un conocimiento sólido, ¿sí? Construcción de una base sólida para ese conocimiento, vale la pena. Es un esfuerzo que ustedes, ahora que se presenten en el Congreso y los feliciten o pase el evaluador y les diga, está bien, ¿no? Se sientan ustedes así como pavos reales, ¿no? Todos así, todos inflados y así bien orgullosos, ¿no? Si viene la familia, también luego vienen las familiares, ¿no? Y entonces ahí les dicen, mira, oye, qué padre, o sea, te preguntó el profesor y le contestaste, oye, qué padre, ¿no? Qué bien, ¿no? Aquí tenemos nosotros como profesores un rol muy importante. Nosotros tenemos que promover esto, ¿sí? Fomentar la cultura de la integridad académica es muy importante porque esto también a ustedes les da herramientas para el futuro, para que le piensen bien cuando estén bajando información y vean que tienen ustedes que preparar bien su trabajo, ¿sí? Y entonces, bueno, esta es una parte muy importante del reporte de investigación, precisamente. Aprender a parafrasear, aprender a citar, ¿sí? Aprender a redactar de manera fluida párrafos uniformes, que no vaya un párrafo así como de media hoja y el otro de dos renglones, ¿no? Que aprendan a tener también un buen estilo, ¿sí? Y entonces, cuando se hacen estas revisiones, esas correcciones que se pueden hacer, pues hacerlas para que ustedes mejoren cada trimestre y que cuando termine el trimestre salgan ya como cuando hagan su reporte de investigación de servicio social, sea realmente algo parecido ya casi a un reporte de investigación, ¿sí? Y que incluso ese trabajo dé para una publicación, ¿por qué no? ¿Sí? Y entonces, bueno, ese trabajo que ustedes van a hacer a lo largo de sus carreras es bien importante, ¿sí? Nosotros hemos tenido experiencias muy agradables de encontrarnos a gente que se presenta en el auditorio con 200 personas, 300 y habla perfectamente, ¿sí? Y gente que tiene un ataque de pánico, ¿no? Y no puede exponer, ¿sí? Nosotros a veces dábamos cursos a gente de la UNAM
profesores ya en activo desde hace muchos años, ¿no? Médicos en centros de salud en el Estado de México, que les pedíamos que nos redactaran unos objetivos, un planteamiento de problema. ¿Y qué es eso? Yo me enteré en ese entonces que muchos médicos se habían graduado con examen de conocimientos, que no habían hecho una tesis, ¿sí? Por eso es que a muchos que ustedes ven, funcionarios, todo eso, quieren buscar su tesis, no la encuentran porque no hizo tesis, ¿sí? Hicieron un diplomado y se titularon. Hicieron un curso de un semestre y se pudieron titular. O presentaron un examen de conocimientos general y pudieron obtener su título. Entonces no se tomaron el trabajo de hacer una investigación, ¿sí? Y además, pues ahora no podemos detectar si plagiaban o no en la escuela porque nunca han hecho una tesis. Eso también es malo, ¿no? Me demuestra que no han sido capaces de organizar información y de procesarla y presentarla, ¿sí? Entonces, bueno, médicos que no me sabían plantear un problema, que no sabían escribir un objetivo. ¿Por qué? Porque nunca lo habían hecho. Gente de trabajo social que tampoco había hecho ni siquiera un trabajo, digamos, habían tomado cursos de estadística, pero no habían entendido nada, ¿sí? ¿Por qué? Porque también nos faltan herramientas matemáticas, álgebra, matemáticas, ¿sí? Pero muchas veces no lo detectamos porque pues, presentamos nuestros trabajos y no es necesario hacer proceso de información. Y ustedes sí, lo van a tener que hacer cada trimestre seguramente, ¿sí? Van a tener que leer y procesar y mejorar cada vez más su estilo, ¿sí? Y entonces eso se los va a dar esta UAM, ¿sí? La UAM Xochimilco eso les va a dar, esa capacidad de expresarse, de presentarse, de redactar, de presentar propuestas, ¿sí? Llegan un equipo de trabajo ya profesionalmente, tienen alguna propuesta, el de la UAM Xochimilco sí, siempre tiene propuestas, siempre tiene la forma de ver dónde podrían hacer algún proyecto, algún trabajo de investigación, ¿sí? Entonces eso es bien importante. Nosotros como profesores tenemos esta obligación y tratamos de hacerlo, ¿sí? A veces no da el tiempo, pero sí lo que sí nos debe dar tiempo es promover estas buenas prácticas, ¿sí? Y bueno, nada más vamos a dar un repaso así muy general de esto. Esto ya lo hicieron ustedes, ¿sí? ¿Cómo se elige un tema de investigación? Bueno, cuesta trabajo, ¿no? Tenemos que hacer, tenemos que buscar qué existe, qué hay, ¿sí? Por ejemplo, para redactar un tema y unos objetivos, seguimos recurriendo a la taxonomía de Bloom, ¿sí? Que ya tiene desde los años 60, ¿no? Pero que sigue siendo muy útil. Andersen en el año 2000 la corrigió un poquito, la modificó, pero sigue siendo Bloom-Andersen, ¿sí? Buscar un tema que les interese, una necesidad cercana puede ser el problema eje, ¿no? Para eso sirve, ¿sí? Nuestro objeto de transformación, el problema eje, nos acerca a esto, a una necesidad, identificar una necesidad y escuchar, pues, más o menos lo que es de impacto, ¿no? Si es una noticia, por ejemplo, los terremotos que ha habido en Islandia, ¿no? ¿Qué repercusiones podrían tener a nivel global? O que hay un supervolcán en Yellowstone, ¿no? O que hay un resurgimiento de COVID y bueno, es interesante, importante empezar a ver este tipo de temas que nos podrían interesar. Y bueno, ustedes ya lo hicieron, ¿sí? Hicieron un planteamiento de un problema, unos objetivos y justificación, ¿sí? Posteriormente su marco teórico, en muchos lados le dicen es el marco de referencias, pero bueno, son cosas distintas para muchos es lo mismo, pero digamos el marco teórico, ¿sí? Es como decir los antecedentes que hay sobre eso y la base teórica de mi trabajo, del trabajo que yo voy a realizar, y también si hay bases legales, ¿sí? Cuáles son la ética que está involucrada en el uso de la información que yo voy a obtener. Un marco metodológico donde ustedes van a plantear, pues, qué tipo de investigación van a plantear, cuál va a ser su población y cómo van a obtener una muestra válida, qué técnicas, qué documentos, qué van a usar para recolectar información y si la información es confiable, fue de artículos científicos, de libros, ¿no? Y cómo van a analizar sus datos. No, pues nada más voy a hacer estadística descriptiva, bueno, pues nada más Excel, o voy a utilizar cruce de variables, pues a lo mejor sí necesito ya un paquete estadístico, ¿sí? Pero si es nada más análisis estadístico muy sencillo, una regresión o cosas así, pues lo podemos resolver perfectamente con Excel, ¿no?
No es necesario aprender un paquete súper sofisticado, a no ser que ya vayas a hacer un tratamiento de información muy sofisticado, muy elaborado, ahí sí ya les recomiendo pues, un paquete estadístico, ¿no? Vamos a analizar los datos, vamos a discutir esos resultados pues, posteriormente en el reporte y vamos a ofrecer conclusiones y recomendaciones. Sobre todo, es muy importante, no solamente concluir, sino también posiblemente hacer recomendaciones, sobre todo a la población que vamos a ver. Bueno, este es un cuadro muy grande, no lo vamos a poder ver, pero bueno, me voy a ir a la parte ya de seguir platicando del marco teórico, me parece la parte medular, ¿sí? Sí es interesante, tenemos que redactar un buen planteamiento de problema, es una parte que ya me va a permitir arrancar, y ya cuando tengo ese planteamiento bien hecho, una pregunta significativa, entonces sí ya pasamos a la parte ya de plantear, de buscar un marco teórico adecuado, ¿sí? Todas las fuentes que tengan, lo más reciente posible, todos los artículos, los trabajos que yo pueda encontrar, ¿sí? Algunos lo comparan con lo que le llaman el estado del arte, ¿sí? Pero bueno, nosotros es difícil que digamos que estamos consultando usando un estado del arte, sería algo súper actualizado, ¿no? Del día de ayer, de esta semana, de este mes, ¿no? Pero sí que hagan un conjunto de estudios previos que les ha permitido plantear ya un trabajo de investigación, cuáles son las teorías y conceptos, definiciones. En esta parte, por ejemplo, de definiciones, pues sí pueden incluso utilizar hasta Wikipedia, ¿está bien? ¿Sí? Siempre citando, ¿no? La Wikipedia también se cita. Pero ya cuando hacen un trabajo formal, un reporte de investigación, ahí sí ya no. Para definir conceptos, está bien. De hecho, hay sitios que se llaman así, definición.com, ¿sí? O definición.org o lo que sea, pero hay lugares donde ya nos dan definiciones de conceptos, ¿sí? Entonces, está bien, pero como definiciones. Pero ya para armar un marco teórico, pues sí citar fuentes ya más sofisticadas, ¿sí? Más elaboradas, más reconocidas, ¿no? ¿Cuáles son las leyes, reglamentos, decretos que regulan la investigación también? Porque vamos a consultar gente y tenemos que aprender a advertir cómo vamos a usar nuestra información, qué vamos a hacer, ¿no? Una encuesta, pues decirle a la gente, esa información se va a usar nada más con fines de investigación educativa, no se va a usar, no se van a pedir sus nombres, direcciones, ni nada. O sea, toda información sensible tenemos que evitarla y si la vamos a incluir, tenemos que advertir que cómo voy a usar mi fuente, mi información, ¿sí? Entonces, esto es muy importante. Con respecto a los verbos, pues les digo está esta escala, esta taxonomía de Bloom, pero también hay instrucciones muy generales donde se recomienda mucho que yo defina objetivos específicos y que, bueno, este conjunto de objetivos específicos me permitan redactar un objetivo general bien claro, bien conciso, que incluya todos estos objetivos específicos, ¿no? Sobre todo los verbos en infinitivo se recomienda, ¿sí? No hay una investigación sin problema, o sea, esto es que quede claro. Tenemos que plantear siempre hacer un planteamiento de problema y, bueno, ¿qué queremos? Generar nuevo conocimiento, comprender fenómenos, desarrollar teorías, encontrar soluciones, ¿sí? ¿Qué es lo que queremos? Para saber el alcance que va a tener esta investigación. Y, bueno, aquí hay algunas. Según Aristóteles, el problema es un procedimiento dialéctico, ¿sí? Te preguntas sobre lo que vas a hacer y que atiende a la elección o al rechazo o también a la verdad o al conocimiento. Para Mach, el problema es el desacuerdo entre los pensamientos y los hechos o el desacuerdo entre los pensamientos entre sí, este conflicto cognitivo, ¿no? Donde lo que yo decía, lo que yo pensaba, ahora cuando yo consulto como que no coincide, o puede ser que coincide y refuerce lo que yo sabía, ¿sí? Pero yo lo voy a enfrentar, lo voy a contrastar. Para Goldberg el problema es cuando dos o más de dos no son cuatro. Ahí sí ya es un problema muy serio, ¿sí? ¿Por qué tengo que demostrar eso? ¿Sí? Bueno, ¿a qué nivel de investigación voy a llegar? Si voy a llegar a un nivel aplicativo, predictivo, explicativo, relacional, descriptivo, exploratorio. Por lo general nosotros vamos a quedarnos en un nivel pues nada más de conocimiento general, una investigación formativa, pero ya más adelante sí les van a pedir que lleguen a hacer un pronóstico o a conocer las causas de algo, entonces ahí sí van a tener que, digamos, subir en el nivel o cambiar el nivel de investigación que ustedes van a realizar, ¿sí? Los datos, ¿cómo se obtienen? Bueno, dependiendo. Si yo voy a hacer una investigación de tipo cuantitativo, o si voy a hacer una investigación cualitativa, pues va a ser diferente. Yo puedo hacer una encuesta
puedo hacer un experimento dependiendo de qué tipo de trabajo voy a hacer, como ese que les digo de Pilobolus, ¿no? Si va a ser una observación, ¿sí? Si va a ser recolectar y hacer una base de datos, estudios de caso o entrevistas. Puede ser que también realice entrevistas a expertos, ¿no? Y entonces se analiza con una estadística descriptiva, análisis de regresión, puede ser que hagan un análisis cualitativo nada más. Entonces, si es cuantitativo, pues van a tener que hacer un análisis con un paquete estadístico adecuado. Si es cualitativo, ya hay programas que hacen análisis de discurso. Lo que yo hablo, lo que yo digo en una entrevista, antes teníamos que transcribirlo todo, ahora ya podemos grabar directo y pasarlo a un archivo, ¿sí? Antes tenía yo que escuchar todo lo que decía y tomar notas, ¿no? O transcribir de la grabadora la conversación, y de la conversación sacar qué palabras eran las que más repetía ese entrevistado. Ahora ya todo lo hacemos, puede ser el archivo digital, lo paso por Atlas TI, y Atlas TI lo que hace es un análisis de discurso. Me genera una nube de palabras, donde la más grande y la del medio es la más expresada, y así van apareciendo por tamaño, ¿sí? Llenando la nube. Entonces puedo hacer un análisis de ese tipo, o puedo hacer que yo diga, lo más importante es o sea, lo que haya dicho esa persona que entrevisté. Entonces ahora el análisis estadístico cualitativo es más fácil, antes era muy complicado, pero también era muy desprestigiado. Los cuantitativos decían que lo único válido eran los números, ¿sí? Y ahora sabemos que no, también hay que saber, conocer la información cualitativa, es muy importante en muchas investigaciones. Y se combinan muchas veces, o combinamos los dos métodos. No están divorciados, lo han querido divorciar así como las ciencias y las humanidades, pero no, es un mismo cuerpo, ¿no? ¿Qué temas hay? Conocer las normas, esto es muy importante, ¿sí? Hay instructivos, hay tutoriales que nos enseñan a citar en formato APA, en formato Vancouver, Chicago, según también lo que yo estoy estudiando. Ciencias sociales, por lo general, nos vamos a topar con el estilo MLA o el estilo APA, ¿sí? Si son ciencias biológicas, por lo general vamos a encontrar el estilo Harvard, Vancouver o Chicago. Ciencias y artes para el diseño, me he topado también que sí, también usan APA, pero también luego combinan con otros estilos de referencias, ¿sí? Entonces hay que conocer en cada una de nuestras carreras cómo citan, cómo refieren los trabajos, los investigadores, ¿sí? Y bueno, podemos identificar en la metodología qué voy a usar, lo cualitativo o lo cuantitativo, o voy a combinar los dos. Y sobre todo algo muy importante, agotar todas las fuentes de información. No quedarse nada más en Google. Hay un Google académico, hay fuentes de datos, bases de datos aquí, tenemos Scopus, por ejemplo, tenemos la VidiWAM, que tiene una gran cantidad de revistas, y tenemos también con RICIT recursos de revistas que no tenemos aquí, las tienen en otras universidades, y podemos consultar esa base amplia de todas las revistas que llegan a México, ¿sí? Bueno, por lo menos las universidades públicas, ¿sí? Entonces, Conricit tiene esa base, y nosotros como UAM tenemos acceso a Conricit y tenemos acceso a todas esas revistas que no estamos nosotros suscritos, pero están suscritos otras instituciones, ¿sí? Y bueno, hay instrumentos diversos, ¿no? Cuestionarios, hay grupos focales, también se les llama. Yo participé el otro día en un grupo focal, me solicitaron una muchacha que está haciendo su bachillerato, participar en un grupo focal. Y entonces me hizo 2 entrevistas, una entrevista previa sobre el tema, ella abordó el tema, hizo un cuestionario posterior ya más elaborado, y nos lo presentó a 6 personas que de manera colaborativa le presentamos nuestro punto de vista. Entonces participamos varios, y entonces en eso ella sacó ya su material para su investigación. Como nunca lo había hecho, nunca había participado. Comunidades en línea, podemos hacer entrevistas o simplemente observaciones, ¿no? O incluso es muy importante tener fichas. Ahora ya es bien fácil. Yo me acuerdo que cuando estaba yo en la facultad traía una cajita bien bonita. Mi abuelo era ebanista, entonces me hizo una caja de caoba bellísima, y ahí andaba yo con mi caja de tarjetas de información. Para todos lados andaba yo con mi caja, ¿no? Y escribía algo y lo anotaba, lo iba juntando, y terminé con esa caja llena y vaciada varias veces por toda la información que tenías que colectar, ¿no? Y entonces ahora ya es bien fácil. Ahora en una USB puedes traer toda la información, ¿no? Se recomienda que tengan copia de todo eso, por si se los roban o si se daña la USB, no pierdan toda su información, ¿sí? Pero era así, antes era tener tarjetas y tarjetas y más tarjetas, ¿no? Y
Y ahora ya todo puede ser un archivo Word que puedes tú buscar palabras clave, ¿no? Algo bien importante. Agárrense un estilo de hacer tarjetas o controles de lectura, ¿sí? Donde pongan qué artículo fue, de dónde lo sacaron, autores, qué editorial, si fue una revista, ¿no? De qué capítulo, de qué página, y hacer un resumen pequeño, ¿no? Las ideas importantes o palabras clave, y algo muy importante al final, en cada una de sus tarjetas o de sus referencias, sus controles de lectura, una reflexión. ¿Para qué sirve esto? ¿Me sirvió? ¿Es bueno? ¿Me va a servir? ¿O lo desecho? ¿Sí? Una reflexión. Este artículo es muy bueno, trata tal tema, lo maneja de manera adecuada, tiene datos importantes. O este artículo es muy sencillo, pero es más claro, la gente lo puede entender. O sea, hacer una reflexión. Es bien importante. Todo el trabajo que ustedes hagan, que lleve una reflexión. Bueno, esto ya, todos ustedes ya seguramente ya pasaron por todo esto. Nos vamos a ir ya a la parte final, ¿no? Ay, perdón. Bueno, nos pescaron. ¿Sí? Bueno, obviamente el trabajo de investigación implica desvelos, ¿no? Implica mucho trabajo, implica mucho esfuerzo y pues nos gana el sueño, ¿no? ¿Sí? A veces en la clase estamos de tiro así ya, dormidos, ¿no? Y dicen, no hagan ruido, está dormida, ¿no? Hablamos bajito para no despertar a la que está dormida, ¿no? Pero yo le estaba comentando a Roberto, el maestro de origen de la vida, llevaba una regla así gigantesca y en las mesas de laboratorio donde tomábamos clase, como todo estaba apagado y eran transparencias, pues la verdad sí nos ganaba el sueño, ¿sí? Era muy interesante, pero nos ganaba. Y entonces con la regla decía, no te duermas en clase. ¿Cuándo te volvías a dormir en clase? Nunca. Pero tenía otro que era el mago de los sueños. Mi maestro de biofísica daba clase a las 7 y teníamos una seria duda de si entrar a clase o quedarnos a dormir afuera. Porque decimos, me quedo a dormir acá afuera en el cochecito o entro a su clase y de todos modos, era uruguayo. Y entonces tiene una forma de hablar así tan suave y tan dulce, que a las 7:15 ya estamos todos así clavando el pico. Ya no estábamos durmiendo, le decíamos el mago de los sueños. Era muy buena la clase, muy interesante, pero nos ganaba el sueño. O sea, tenía una voz envolvente, ¿no? Bueno, yo me acuerdo mucho de mi profesor. Y bueno, nos llegó a pasar, ¿no? Bueno, voy a irme directo ya a lo que ustedes ahorita tienen que estar haciendo en su reporte de investigación, sus conclusiones, ¿sí? Van a fundamentar y explicar, argumentar lo que hicieron, los hallazgos, lo que hayan encontrado en información, cómo la trabajaron, ¿sí? Esa pregunta fue respondida, se cumplieron los objetivos, si desecho o mantengo la hipótesis, ¿sí? Cuando ustedes hacen un planteamiento, por ejemplo, de un trabajo de investigación, ahí desde ese protocolo tienen que decir qué metodología van a utilizar y no se vale cucharear datos. Porque, por ejemplo, con el SPSS tú puedes sacar 20 pruebas estadísticas y ver dónde hay significancia y decir, esta es la que voy a proponer. No. Es la que yo hice, la que yo usé, y si funcionó mal, tengo que apechugar y explicar por qué usé ese método y no otro. Y si no, entonces rehacer todo, ¿sí? Rehacer todo porque digo, yo dije que esta era la prueba, ahora voy a tener que plantear otra prueba porque mi instrumento de colecta de información no fue el adecuado, o porque hubo un sesgo, o porque fallamos en la recolección de la encuesta, lo que sea, ¿sí? Entonces yo voy a contrastar mis hipótesis, voy a discutir con mi grupo, si se comprueba o se refuta la hipótesis, voy a tener que discutir esos datos con mi grupo, ¿sí? Con mi equipo. Voy a realizar una síntesis de los principales hallazgos, ¿sí? De una manera que sea leída de manera fluida y que la gente considere que valió la pena y que fue interesante, ¿sí? Invitar a la reflexión sobre este planteamiento. Encontramos esto y bueno, hay que tener cuidado, los metales pesados se encuentran en algunas aguas que han pasado por tiraderos de basura clandestinos, se ha contaminado y hemos encontrado tal y tal. O sea, hacer recomendaciones también en estas conclusiones y proponer sugerencias para que se pueda continuar el proyecto. A lo mejor es un trabajo que no alcanzó tiempo para hacerlo más a fondo y pues podemos recomendar que esto se pudiera retomar y reconsiderar para un próximo trimestre
que otro grupo, otro equipo lo pueda realizar, o que yo se lo plantee a mi profesor del segundo trimestre y me diga, pues está bien, me parece bueno, síguelo desarrollando. Puede ser, ¿no? Nunca está por demás intentarlo, ¿no? Y bueno, aquí hay unos ejemplos, ¿no? De cómo extraer esas conclusiones, ¿no? Por ejemplo, puede ser que yo haya destacado ya mis trabajos, presentar lo esencial y sobre todo lo más destacable del trabajo. Por último, podemos concluir que la dificultad para gestionar y regular las emociones negativas se relaciona con la perduración de conductas agresivas en el entorno escolar. Eso es algo que encontramos después de recolectar información. Es esencial resaltar la utilidad y las aportaciones que puedo yo hacer con este trabajo de investigación y sobre todo las aportaciones que la bibliografía existente me brindó, ¿sí? Y entonces puedo decir que el modelo de intervención planteado en este trabajo supone una contribución a los programas ya existentes. Es en la medida en que se ajusta, en que apuesta por incluir variables individuales, interpersonales, familiares y grupales en la prevención del ausentismo escolar, ¿sí? Bueno, y finalmente es aconsejable analizar qué limitaciones, qué sugerencias, qué problemas encontramos, ¿sí? Y entonces, de cara a futuros estudios, sería conveniente analizar este fenómeno en muestras más representativas de la población, objeto de estudio, así como combinar metodologías cualitativas y cuantitativas. Hacemos recomendaciones, ¿sí? Entonces, bueno, esto es parte de… Y bueno, una forma de citar en este formato APA, ¿sí? Cada vez que utilicen un autor, un texto, una parte de un artículo, de un libro, hay que dar el crédito correspondiente, aunque se repita. Claro que entre más fuentes yo consulte, pues más autores voy a tener un abanico de autores. Si yo me voy a basar nada más en un artículo, pues caigo en el error de estar casi reproduciendo el pensamiento de esa persona, ¿sí? Y bueno, aquí hay citas textuales, citas parafraseadas, aclarar, ¿no? Aclarar que una es cita textual, otras pueden ser citas basadas en tal trabajo. Ahorita vamos a ver un poquito más a detalle ya nada más para terminar. ¿Qué verbos y expresiones puedo utilizar? Hay listas completas en muchos lados, ¿no? Por ejemplo, para citar a un autor, son estos los verbos que yo puedo decir, ¿no? Fulanito de tal refiere o propone, ¿sí? Ejemplo aquí. Piaget en 1985 refiere que el lenguaje es un instrumento de la capacidad cognitiva y afectiva de un individuo, ¿sí? O puede ser que yo también combine, ¿no? Combine diferentes, de acuerdo con, o como dice, o como expresa fulano y tal, y por ejemplo yo diga, de acuerdo con Pérez 2020, los trastornos de conducta relacionados con la demencia tienen una alta prevalencia y producen un gran impacto en la calidad de la vida del paciente y su familia. Tómenle foto, eso les va a servir, ¿sí? Entonces estos conectores, esta forma, estos verbos y expresiones son muy útiles al momento de redactar y estar citando autores, ¿sí? Sobre todo si estoy incluyéndolo como parte del texto, mi opinión sobre lo que yo entendí de ese autor, ¿sí? Y bueno, aquí lo más común es que en libro, por ejemplo, en los libros se cita la editorial, en los artículos de revista pues se cita la revista de donde fue extraído en cursivas por lo general, ¿sí? Y si es un sitio web, yo tengo que poner no solamente el sitio, tengo que poner que este texto fue extraído de tal dirección. Ya no se usa en APA, ya no se usa el consultado de, ya se pone simple y sencillamente la dirección, ¿sí? Hasta hace poco sí en otras formas de citar se acepta que diga consultado, en qué fecha fue consultado y de qué fuente, ¿sí? Extraído de tal lugar o consultado, ¿sí? Y bueno, tenemos Scopus, que es una base muy amplia de información, es la más grande del mundo y nosotros en la UAM tenemos acceso a Scopus, ¿sí? Hay un montón de organizaciones académicas, son procesos muy válidos de calificar los trabajos por doble ciego y muchas metodologías que se utilizan para validar la información. Y además nos dice, con un índice que se llama el índice H, cuántos han citado ese artículo, cuántos artículos aparece ese artículo como citado, ¿sí? Entonces esto le da mucho valor a esos trabajos que tienen un índice elevado. ¿Qué es lo que debo citar? Aquí ya regresamos a la parte de evitar la similitud, ¿no? Todos los datos que no sean de conocimiento común se tienen que citar. Por ejemplo, si yo digo la
la Revolución Francesa inició en 1779, creo, algo así, ¿no? Es un dato histórico, no tengo que citarlo. El monte Everest mide 8.800, no sé qué, 78 metros. Ese es un dato, ¿sí? Pero si es un dato, una cifra de un trabajo donde se hizo un análisis, sí tengo que citarlo. Se debe citar porque no es un conocimiento general. O sea, lo que no sea conocimiento general, lo que sea análisis de una información, se tiene que citar, ¿sí? La Declaración de Independencia Norteamericana fue escrita en 1776, pues esto está en cualquier libro, en cualquier sitio, es algo común, ¿sí? Este es conocimiento común y no es necesario citarlo, ¿sí? Teorías e ideas específicas que han sido propuestas por otras personas, sí se tienen que citar, ¿sí? Y se pone la referencia al final en formato que ustedes elijan. Si eligen uno, cásense con ese y manténganlo, ¿sí? No combinen APA con MLA y con Harvard y todo, no, todos parejos, ¿sí? Uniformen toda su bibliografía en el orden que diga la forma de citar que están planteando. Las pautas APA son las que se están citando aquí, se pone la página que fue consultada. Todo esto que es teorías, planteamientos, ideas de otros, se tienen que citar, ¿sí? La mejor política, cuando no sabes si se cita o no se cita, pues por las dudas lo cito, ¿sí? Más vale. ¿Sí? Entre que sí, que no, que quién sabe, si lo más seguro es quién sabe, mejor citarlo, ¿sí? ¿Cómo evito el plagio? Bueno, pues en primera, citar directamente la fuente entre comillas y de dónde salió, ¿sí? Puede ser que esté entre comillas o con letra cursiva también, pero tengo que plantear que es una idea de otra persona que está en esa referencia, ¿sí? En Swales, en la página 125, ¿sí? Parafraseo de ideas y citar referencias cuando esas ideas ustedes las modificaron, ¿sí? John Swales ha dicho que el plagio ocurre cuando una persona copia el trabajo de otra y es perfectamente consciente. Está citado de este artículo, ¿sí? De este capítulo del libro, y es lo que él dice con mis palabras. Yo lo estoy parafraseando, pero fue idea de Swales, ¿sí? La fuente es esta, ¿sí? Y entonces aquí se está citando en formato MLA, ¿sí? Para que ustedes también los vean y lo contrasten, ¿sí? ¿Cómo puedo parafrasear y estar seguro de que no me estoy robando las frases de otra persona? Bueno, usar sinónimos, cambiar la voz de activa a pasiva o viceversa, cambiar la estructura de la frase, reducir los párrafos, cambiar partes del texto, pero sobre todo, fundamental, no cambiar la idea, no cambiar lo que dice, ¿sí? No por parafrasear voy a estar diciendo lo contrario, no. Respetar la idea, pero plantearlo con mis palabras y reconocer que no es idea mía, ¿sí? Esta es una frase original. A medida que los Estados Unidos se han movido a una economía basada en la industria, a una que tiene como base los servicios y la información, se ha presentado una caída en el nivel de los salarios de los trabajadores industriales. Esta es una cita textual, ¿sí? Una cita, ahora parafraseado, dice: el número de trabajadores bien remunerados en las fábricas ha disminuido desde que la economía americana se ha desplazado de la industria hacia el suministro de servicios e información. Cambió la estructura de la frase y se usaron sinónimos, ¿sí? Otra podría ser: con la economía americana basada más en información y servicios, existen cada vez menos trabajos industriales bien pagados. Es lo mismo, nada más que al revés, ¿no? Pero es el párrafo donde se reduce la frase a una sola frase y se usan sinónimos, ¿sí? Pero es la idea fundamental. La idea, se preserva la idea, ¿sí? El punto es que ustedes pueden sustituir no nada más una palabra, tienen que cambiarlo, o sea, modificarlo, redactarlo con su forma de expresar, pero respetando la idea y reconociendo que esa idea no es de ustedes originalmente, ¿sí? Y entonces, bueno, ¿por qué es importante? Pues porque en las clases continuamente estamos expuestos a ideas de otros. Estamos consultando libros, estamos solicitando información, hagan la tarea. Nosotros, en aquella época de la prehistoria, comprábamos la monografía y la copiábamos, con faltas de ortografía y todo lo cosa, ¿no? de nuestra cosecha. Y esa era la tarea que entregábamos al día siguiente. Comprábamos toda la monografía completa, pegábamos las estampitas y copiábamos los de atrás, y esa era nuestra tarea, ¿sí? Puede seguir siendo una tarea, pero tengo que decir de dónde lo saqué. La monografía no me dice de dónde sacaron esa información, ¿sí? Es muy importante entonces que le demos el crédito a las ideas cuando sea necesario, ¿sí? Siempre, siempre. No importa que esté lleno de citas tu trabajo, reconócelo. Y vas a aprender poco a poco a redactar a tu manera y a citar y respetar las fuentes, ¿sí?
¿Cómo podemos evitarlo? Bueno, ideas y opiniones de otra persona hay que respetarlas, hay que citarlas. Cualquier dato, estadística, de preferencia. Si yo uso una tabla y de esa tabla de 6 columnas necesito 3, pues reháganla. Háganla de nuevo y pongan de dónde, ¿sí? Basado en y el autor, ¿sí? Si la copian y la pegan tal cual, entonces a partir de o la referencia completa, ¿sí? No que le cambiaron nada más las columnas de orden y eso ya es idea de ustedes, no, ¿sí? O de esto decir en una presentación, no le hagan caso a las primeras 3, a las de atrás acá son las buenas, no, hay que rehacerlo. O sea, ahora ya con Excel o con Word podemos hacer eso en tablas, ¿no? Cualquier referencia verbal o escrita de otras personas, porque también puede ser que acudamos a una conferencia, ahora ya también se pide que se cite si fue en una conferencia, si fue en un simposio, si fueron unas memorias de un evento, ¿sí? Que se cite de dónde fue sacado. Y de preferencia, si yo lo comenté y de ahí salió la idea, decir, bueno, en una conferencia en tal, nos surgió esta idea, ¿sí? Por ejemplo, tenemos un físico notable, ¿no? Alcubierre, que plantea los viajes en el espacio, ¿sí? Comprimir el espacio y todo eso. Él una vez se platicaba, ¿no? De dónde le habían surgido esas ideas. Y entonces en una charla dijo, voy a reconocer a todos mis inspiradores. ¿De dónde salió? Incluso citó a Star Trek, ¿sí? Porque es fanático de Star Trek. Y entonces dice, Star Trek fue una fuente de inspiración para mí. Y está bien, o sea, no hay problema. También cuando nosotros estamos tomando, hay que conocer cuáles son los códigos, por ejemplo, en este caso la Universidad de Indiana. Me voy a tomar un minuto para explicarles por qué la Universidad de Indiana es tan importante. La Universidad de Indiana, ya en 10 minutos nos vamos. La Universidad de Indiana tuvo 7 casos de personas que se descubrió que habían comprado, habían presentado para titularse, ¿sí? La Universidad de Indiana les retuvo el título. ¿Qué hicieron estos canijos? Se fueron a la Suprema Corte, ¿sí? Y la Suprema Corte le ordenó a Indiana titularlos. ¿Por qué? Porque no existía un código de ética, no estaba en ningún lado escrito que copiar y pegar era una actitud deshonesta, ¿sí? La Universidad de Indiana quedó tan dolida con eso, tuvo que darles así, toma tu título, ¿no? Casi, que dijo, no, vamos a hacer una base de datos, vamos a redactar un código de ética, vamos a redactar todos los vericuetos que hay y los estamos actualizando para que no haya. Seguramente ahorita ya está actualizado a la inteligencia artificial, ¿sí? ¿Por qué? Porque ellos se tomaron muy en serio eso a partir de esto que sucedió, ¿sí? En México tenemos un caso similar. La Universidad de Monterrey es una universidad particular, pero ya va en su 14ª edición de un congreso que hace anualmente para promover buenas prácticas, cada año, en septiembre, ¿sí? Entonces, yo tuve el honor de participar en el primero, hace ya 14 años, pero invitan a gente de varios lados a que hable sobre cómo evitar, cómo hacerle para que promovamos buenas prácticas. La Universidad de Indiana quedó muy, muy dolida, muy enojados, y tuvieron que titular a esas 7 personas. Ahora ya hay códigos de ética en todos lados. Aquí en la UAM estamos en ese camino, ya tenemos una comisión de bioética, pero tenemos que avanzar en establecer un código de ética para que no nos sorprendan después con que fulanito que va a llegar a presidente, miren, estudió en la UAM y copió, plagió. Dices, para que no nos suceda esto, hay que promover buenas prácticas. Y bueno, ya nada más para terminar, ¿cuáles son los antídotos? Ahí van los antídotos, ¿sí? Tome nota. 7 antídotos para evitar el plagio. Jamie Mackenzie es un cuate que se ha dado la gran vida gracias a promover esto desde los años 80. Es australiano, ¿sí? Una persona súper generosa, súper gentil y amable, que le gusta compartir. Todo lo que sabe, compartirlo. Escribió varios libros sobre cómo usar las tecnologías de manera responsable, de manera ética, ¿sí? Y pues los vendía. De eso vivió, ¿no? Vendió miles y miles de libros. Primero, distinguir entre los niveles de investigación. ¿Qué tipo de investigación voy a realizar? Primer paso. ¿Solo los hechos? O sea, me pidieron una monografía de un tema común. Ah, bueno, son hechos, ya está todo escrito, ya está todo hecho, ya nada más me falta extraer la información y presentarla. Si va a ser una investigación de las ideas de otras personas, ah, bueno, mi marco teórico son ideas de otras personas, tengo que juntar todas las citas, las referencias. Si son nuevas ideas o síntesis,
decir esto en mi humilde opinión y basado en todos estos autores, yo digo esto, ¿sí? Hay un libro que siempre menciono, Las musas de Darwin, de José Sarucán. Genial, es un libro bellísimo donde Sarucán se dedicó a recolectar todos los que habían inspirado la teoría de la evolución, el pensamiento en Darwin, ¿sí? Darwin desde chiquito, y ahorita estoy leyendo su autobiografía, era bien curioso. Yo creo que era de esos como niños que desarman los juguetes para ver cómo funcionan y los echan a perder. Yo creo que así era Darwin. Era ya un naturista, pero su familia lo consideraba así como medio lento, ¿no? Quisieron que fuera un párroco, pues no les funcionó. Quisieron que estudiara Derecho, tampoco. Medicina, como la familia, tampoco. Y pues vete en este viaje a ver si maduras. Y se fue en el Beagle 3 años. Y regresó ya con todo ese mar de ideas que le costó muchísimo aterrizar. 30 y tantos años pensando en cómo redactar para no herir sus susceptibilidades. Hasta que llega por ahí Huxley y le dice, tu idea ya la está manejando un cuate y la va a presentar. Les sugiero que se presenten juntos. Como era época de caballeros, ahora el que publica primero gana. Pero en ese entonces eran caballeros. Le dicen a Wallace, oye, ¿presentarías tu trabajo conjuntamente con el maestro Darwin? Oh, qué gran honor, claro que sí. Y fueron y lo presentaron en una reunión así que muy pinchurrienta de la sociedad en Londres, pero importantísima. Presentaron Darwin y Wallace al mismo tiempo su teoría de la evolución, ¿sí? Pero tuvieron tanto Wallace mismo, que reconocía como fuente de inspiración a Darwin, y Darwin, toda la gente que le inspiró sus ideas, ¿sí? Evitar las preguntas triviales. Yo como profesor y ustedes también, evitar preguntas triviales para que la gente no busque en Google y te lo encuentre. No es lo mismo preguntar, ¿cuál es el monte más alto del mundo? Pues el Everest, ¿no? A preguntar, ¿por qué las montañas más altas del mundo están ahí en el Himalaya? Eso ya implica buscarle más, ¿sí? La India se está desplazando, choca contra Asia que viene hacia abajo y se tuerce, se dobla la corteza y surgen esas grandes montañas. Eso ya no es nada más, dame el dato, es ya investigar, indagar tectónica de placas y otras cosas, ¿sí? ¿Qué otra cosa? Enfatizar los asuntos esenciales, ¿sí? Extraer la información más importante, palabras clave, ¿sí? Los verbos, ¿no? Manejar bien cuáles son las preguntas triviales y enfatizar los asuntos esenciales. Otro es utilizar la tinta verde en ese entonces, pero ahora ya lo podemos hacer con diferente tipo de letra, en azulito y blanco y negro y azul, por ejemplo. Las ideas que son mías en verde o en azul y las ideas que yo extraje de otro lado, ¿sí? Citándolos. Y entonces yo pongo mis ideas combinadas ahí, donde remarco cuál es mi aporte, mi reflexión, diferenciado de él o emparentado con lo que yo consulté, ¿sí? Solicitar que los estudiantes elaboren sus propias respuestas, que va a ser el futuro. O sea, ya ahorita con la inteligencia artificial ustedes van a encontrar todas las respuestas que se les ocurra. Ahora la tarea va a ser enseñarles a hacer buenas preguntas. El que haga la mejor pregunta va a poder tener el mejor jugo de esa inteligencia artificial, porque está aprendiendo y va a seguir aprendiendo. Ya le hicieron examen de matemática y reprobó, ¿sí? Le hemos pedido referencias, reprobó, ¿sí? Entonces tiene que ir aprendiendo porque es inevitable. Va a estar ahí, la van a estar haciendo, hay que enriquecerla para que aprenda bien. Pero de momento, si yo lo quiero usar textual, hay que tener mucho cuidado, ¿sí? Y los mismos programas te lo advierten, ¿sí? Ahora es bien fácil dar un contexto y obtener imágenes, videos incluso. Ya dentro de poco los presentadores van a ser todos bellezas, gente hermosa, porque son gente que no existe, ¿sí? Ahorita leen prompt y dan la noticia. Dentro de poco ya no va a ser necesario eso. Hay gente que ya está cobrando por modelos que no existen, sesiones de $1,000, $10,000, con modelos que ellos hicieron. Un señor que vende a una modelo que la visten con la ropa diferente y de manera diferente y cobra las sesiones. Él inventó ese personaje. Hay presentadores que tienen la voz de una persona o que ya incluso modificada, ¿sí? Que presenta un podcast o lo que sea y no existe esa persona. Es una persona creada por el que hizo el podcast, ¿sí? Entonces, pues es algo inevitable, vamos a tener que entrarle, ¿no? Enfocarse en sistematizar la información, esto es bien importante.
hagan sus citas, hagan sus controles de lectura, tengan sus bases de datos, sus Excel, todo lo que tengan, organícenlo, ordénenlo. Y finalmente, lo que tenemos que hacer y que hacemos aquí, no evaluar un resultado, no evaluar un reporte, ¿sí? Evaluar el proceso. Borrador 1, borrador 2, presentación, presentación en el Congreso y el reporte. Evaluar el proceso y no solamente un momento final, ¿sí? Evaluar cómo se fueron comportando, cómo fueron mejorando, cómo fueron cambiando, cómo fueron modificando su forma de pensamiento que les permitió llegar a un reporte final. Si yo califico nada más el reporte, estoy calificando algo que a lo mejor ni siquiera es de ustedes. A lo mejor lo sacaron de algún lado y me lo están presentando, ¿sí? Y en lo que averiguo si sí o si no yo tengo que entregar calificación y a lo mejor ya me metieron gol, ¿no? Si yo evalúo el proceso, yo veo que comparado con el borrador, con lo que me están presentando ahora, pues no hay coincidencia, algo pasa, algo pasó, ¿sí? Entonces, evaluar el proceso integral. Y bueno, aquí está un ejemplo de que hizo Mackenzie. Su tarjetita que él hacía, un tipo de control de lectura, es citar la fuente, autor, título, fecha, URL, el tema, palabras clave y un pequeño resumen. Y al final, su tinta verde. ¿Qué piensa? ¿Qué reflexiona? ¿Qué le aporta este trabajo? ¿Sí? Y lo refiere. Y ahí tiene sus tarjetitas. Y bueno, pues sí, efectivamente el trabajo en equipo es bien padre, a veces, ¿no? Pero no siempre es bien redituado, ¿no? Bien valorado. Pues gracias. Pues muchas gracias, Jorge Joel. Abrimos espacio, por supuesto, para sus comentarios, sus preguntas. Yo noté que ustedes tomaban fotos y van a tener que darle derechos de autor a Jorge Joel de sus láminas. ¿Alguna pregunta, algún comentario? Sí. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Me gustó mucho porque justo estamos, bueno, mi equipo de investigación estamos en un proceso de desarrollo, ¿no? De nuestro marco teórico y hemos desarrollado muchas dudas al respecto, pero precisamente, ¿qué pasa cuando no se tiene esa responsabilidad o compromiso en el equipo? Cuando precisamente alguien no contesta, ¿de qué forma podemos pues modificar para al menos tener un mejor desarrollo en el proyecto? Porque claro, lo mejor sería de plano no contar con esa persona, pero al final de cuentas, precisamente por eso nos están indicando que un trabajo en equipo es importante, ¿no? Y claro, para una evaluación, ¿no? Al final del trimestre. Gracias. Mira, gracias. Yo trabajo con una bitácora, o sea, mis alumnos cada quien tiene que ser un querida bitácora. El día de hoy me tropecé. No. Hacer una bitácora, donde ponen lo objetivo y lo subjetivo. Lo objetivo es, vimos tal cosa. Lo subjetivo es qué están pensando, qué están sintiendo. Entraron a una universidad donde se presentó un cuate con barbita y habla de 1000 cosas y no le entiendo nada, pero pues es mi clase y mis papás están preocupados porque cómo que nada más tengo un profesor y cómo que nada más voy 3 horas a la escuela, ¿no? Y entonces decirles, bueno, no son nada más 3 horas, o sea, el trabajo que implica saliendo de clase todo lo que tienes que pensar, reflexionar y hacer. Pero también una recomendación es una bitácora de equipo, donde tú pones las tareas que se asignaron a cada quien con fechas. ¿Lo entregó, no lo entregó? No lo entregó, le dimos otra fecha. No lo entregó, tache. Y al final, cuando ustedes deciden no incluir a una persona en el reporte, no hay forma de que él se defienda. O sea, si son 3 y hay uno que no hizo nada y no está en el reporte, pues a lo mejor yo no conozco la dinámica del equipo, pero si ustedes me entregan esa bitácora de equipo, yo ya sé por qué no está esa persona en el reporte. Y si llega y me quiere reclamar, decirle, pues mira, es que tus compañeros dicen que tal cosa, nunca lo hiciste. Y entonces, discúlpame, pero no puedes aprobar, ¿sí? Entonces, una recomendación, a lo mejor ahorita ya es tarde, pero una recomendación es hagan su bitácora de equipo, donde cada quien cumplió,
no cumplió, pero ya después lo compuso, colaboró. Ya viendo eso también es la presión de que decir, no, pues mira, están llevando ahí el registro, pues mejor si me aplico. Pero si no hago nada, yo conozco gente que está terminando la carrera y nunca ha planteado un problema, nunca ha aportado nada, pero es el que pone siempre las tortas. Pues no, tampoco, ¿no? O que pone la casa para que trabajen, pues tampoco. O sea, cada quien debe de aportar ideas. Que a lo mejor aporta en las copias y eso, pues sí, pero también tiene que aportar ideas, ¿sí? Y eso que debe plasmar, que quede plasmado en una bitácora de equipo. No sé si los demás profesores que están aquí lo hacen de alguna manera, pero es una recomendación, bitácora de equipo, ¿sí? No sé si tienen otra pregunta. ¿Hay alguna otra pregunta? Sí. Aquí ahora voy contigo, por favor. Bueno, en un inicio en la conferencia, bueno, platicábamos sobre cómo es el trabajo en equipo y que muchas veces se dividen las tareas, ¿no? Que hablábamos de introducción y todo eso, pero ¿cuál podría ser una técnica para tal cual no pues, asignar tareas solamente, sino que sea un poco más colaborativo, justo? ¿Cómo integrar un poco más el trabajo en equipo? Gracias. Mira, casi siempre hay alguien que hace mejor las cosas que otro. Yo creo que hay que reconocer las habilidades que tiene cada quien. O sea, yo sé que hay gente que dibuja muy bonito y puede hacer esquemas. Yo sé que hay gente que sabe aterrizar las ideas. Nosotros tenemos aquí gente, yo siempre menciono el caso de Víctor Ríos, es un amigo mío muy querido, Víctor Ríos. Cuando teníamos luego reuniones, él no hablaba, no hacía nada, se quedaba nada más, nos veía a todos, tomaba notas y nos observaba a todos. Y al final, cuando estábamos ya peleándonos entre todos porque no llegábamos a un acuerdo, él decía, a ver, espérenme. Y nos aterrizaba todo. Ah, qué bueno que estaba Víctor, porque él nos aterrizaba todas las ideas. Y entonces él era el encargado de tomar las notas y de hacer la minuta de la reunión. Y entonces hay gente que tiene esas habilidades, hay gente que sabe buscar muy bien la información y encontrar, hay gente que ya sabe cómo referir y le puede enseñar a los demás, hay gente que puede escribir mejor que otros, e incluso en las presentaciones yo los dejo que presente uno solo o dos, porque luego, por ejemplo, como hablamos en mi caso de compuestos químicos, luego se les traba la lengua y les cuesta un montón de trabajo decir esternocleido, y chin, se les traba, ¿no? Entonces, cuando hay alguien que tiene ese problema, que mejore esa forma de hablar y que el que mejor habla haga la presentación. Ahora en su congreso, por ejemplo, a lo mejor dos de ustedes son los que van a exponer, ¿sí? Y a lo mejor los otros se encargaron de redactar, de hacer el cartel bonito o de hacer la presentación, pero el que va a hablar son uno o dos que son los que van a exponer porque argumentan mejor que otros. Reconocer esas habilidades yo creo que no está mal, o sea, es una buena labor y los otros irán mejorando. A lo mejor ustedes encuentran que dos de ustedes redactan muy bien y se lo presentan a los demás y entonces los demás que lo lean bien y digan en esto sí, en esto no, ¿sí? Yo creo que es una labor, precisamente esa labor de equipo tiene que verse reflejada en esa forma de colaborar. No todo mundo sabe dibujar, no todo mundo sabe buscar en internet, no todo mundo tiene incluso computadora en su casa, ¿sí? Entonces, dejarle una tarea de que escriba un texto y no sé qué, y no tiene computadora, se tiene que quedar aquí, o va a trabajar y tiene que buscar donde hay un lugar donde cierren más tarde para poder hacer la tarea, ¿no? Entonces yo creo que hay que indagar así. Una labor realmente de equipo implica conocer las necesidades y las posibilidades de cada quien y respetar los tiempos. Si alguien tiene que trabajar y puede de 2 a 3 quedarse a discutir y analizar, esa hora la utilizamos. No la utilizamos para chacotear y platicar y todo eso. Ya después cuando él se tiene que ir, es que siempre te vas a esta hora, pues porque yo trabajo y me tengo que ir, ¿no? Después de la pandemia hay algunos de ustedes que son el sostén de la familia, porque perdieron el trabajo los papás y tienen que irse a trabajar. Y entonces respetar ese tiempo. A ver, de 2 a 4 podemos quedarnos todos y podemos estar aquí en reunión. El que no pueda tiene que explicar por qué. Y a la siguiente tiene que estar aquí, ¿sí? O te vas con tal tarea. Sí te vas, pero te tienes que ir, pero vas a ver a tu novia o tienes que llegar a comer a tu casa, entonces te encargas de esta tarea, ¿sí? Repartir bien las tareas y conocer en qué es bueno cada quien. Está bien. También desean por allá, ¿no? Bueno, en un caso un poquito personal, en nuestro proyecto de investigación ya estamos en la parte de análisis de resultados. Pues estamos ya, ahora sí que graficando y un poquito redactando y eso, pero la verdad estamos un poquito trabados. No tenemos muy bien idea de ahora qué sigue, entonces no sé si nos pueda
dar un consejo, ayudar en esa parte? Pues precisamente el análisis y discusión de los resultados debe dar esas frases, eso que comentamos de cómo, qué encontramos, qué fue lo que se corroboró, lo que pensábamos. Nosotros, por ejemplo, una vez dijimos, vamos a ir a abrir loncheras en las escuelas aquí de la zona y seguramente las loncheras de los niños de escuelas particulares van a tener mayor posibilidad que los que reciben el desayuno escolar. Pues resulta que los desayunos, lo que mandaban las mamás en las loncheras de niños de preescolar, parecía que se iban a ir de campamento, ¿sí? Les ponían una hamburguesa, papitas, un yogur, un danone, un jugo, no sé qué, como 1,200 calorías, ¿no? Y decíamos, híjole, y el desayuno que les daban en la escuela a los niños de primaria, pues era lo suficiente, digamos, para que si no habían desayunado en su casa, pues una lechita, una galleta. Y decías, bueno, eso está bien, está adecuado. Pero entonces teníamos esa idea, ¿no? Una idea de que iban a ser más saludables porque tenían más recursos los niños de las escuelas particulares y no, eran los que ni siquiera se comían el almuerzo completo porque era mucho para un niño, ¿sí? Pero las mamás preocuponas les mandaban así. Yo creo que el análisis de la información, precisamente por eso lo mencionamos como análisis y discusión de los resultados. Ustedes tienen que ver si cumplieron los objetivos, si el planteamiento del problema, si la pregunta se respondió, si coincide con lo que decían en la bibliografía, ¿sí? Todo eso lo van a tener que evaluar, revisar para contrastarlo. Y hacer gráficas no es nada más lo que nos dé Excel. Hacer gráficas, por ejemplo, si yo quiero representar tendencias, tienen que ser líneas, ¿sí? Si yo quiero contrastar grupos, pues hago columnas. Si yo quiero repartir o ver cómo se reparte, por ejemplo, un presupuesto o las tareas en el hogar, pues a lo mejor una gráfica de pastel. O sea, tengo que conocer también para qué sirve cada tipo de gráfica y no equivocarnos. A lo mejor no es tan buena una gráfica que no dice gran cosa a una tabla. Y en una tabla yo puedo contrastar. Entonces, ¿cómo vas a organizar esa información? Ya sea que vas a presentar tablas, vas a presentar gráficas, vas a representar datos que pudiste corroborar, contrastar lo que decían con lo que tú encontraste. O sea, eso precisamente es una discusión del equipo. Análisis y discusión. ¿Qué tan útil? Si cumplieron, si terminaron, si se cumplieron los objetivos. Si no, explicar por qué no. También se vale, o sea, decir, no logramos esto, ¿por qué? Pues porque nos faltó tiempo, porque no colectamos suficiente información, nada más hicimos 25 encuestas y la idea era hacer 80 o 100 y bueno, tienen que explicar todo eso. ¿Sí? Entonces, discutir entre ustedes, contrastar lo que leyeron, lo que tenían idea y lo que ahora conocieron. ¿Sí? Ajá. ¿Qué tan importante es colocar bases legales en el marco teórico y si es aplicable a cualquier tipo de investigación? No, o sea, esas bases legales sobre todo son las cuestiones éticas, que son las que tú tienes que garantizar que la gente va a gozar esos derechos, no vas a discriminar. Por ejemplo, antes era muy común poner sexo masculino, femenino y ya. Ahora tienes que tener cuidado de poner, ¿no? Que si no se consideran binarios, ¿sí? O si se consideran con otra particularidad. Antes, por ejemplo, en muchos lugares, mi experiencia, por ejemplo, en Canadá era no preguntarles nunca ni religión, ni si estaban casados o solteros. O sea, había ciertas preguntas que si tú las habías hecho y le negabas el trabajo a esa persona podía reclamar que hubo discriminación, ¿sí? Entonces, bueno, las cuestiones éticas y legales, pues a veces aplican sobre todo cuando tú pones un disclaimer, ¿cómo se llama? Descargo, ¿no? De responsabilidad, es decir, esta información va a ser utilizada de esta manera, bla, bla, bla. Tú lo redactas y lo revisas, que cumpla con todo y que garantices tú que cualquier persona pueda ser incluida en tu estudio, ¿sí? Que no va a haber discriminación. Por ejemplo, yo les decía a mis alumnos, si tú te vas al metro y encuestas a los que pasan primero, va a haber un sesgo porque el hombre va a preferir encuestar a chavas, ¿no? Y a lo mejor va a decir, mira, esa la voy a encuestar, ¿no? Y a ver si le saco el teléfono. Y eso te va a sesgar la información. Entonces, hay que tener mucho cuidado con la advertencia que tú pones al principio de tu trabajo o el agradecimiento que das al final cuando la gente contestó el cuestionario. Pero a veces no es cuestión tan legal, a no ser que vayas a utilizar animales o vayas a utilizar sustancias químicas o de riesgo. Ahí sí, incluso aquí, por ejemplo, yo no puedo traer un conejo y abrirlo y trabajar con él. Tengo que avisar al bioterio. El bioterio tiene todo un protocolo
y me puede prohibir traer ratones, traer conejos a trabajar aquí. Antes hubo gente que trabajaba con ratones, les daba Coca-Cola normal y Coca-Cola Light y daba su reporte. Ahora está prohibido. Tú no puedes hacer un experimento con animales, ¿sí? O sacarte sangre y hacer estudios si no notificaste al bioterio y tu protocolo está filtrado por el Comité de Bioética. ¿Sí? Entonces, hay veces que sí, hay veces que pues nada más con que hagas una aclaración de cómo se va a usar la información, pero sí no dejar de hacerlo, porque si tú haces el cuestionario así tal cual, pues de pronto la gente va a decir, bueno, ¿y qué vas a hacer con esta información? Tienes que aclararlo. ¿Sí? Okay. Bueno, pues muchísimas gracias, por supuesto, una vez más a Jorge y a ustedes. Antes de que se vayan, por supuesto, un aplauso para Jorge. Señalado tal vez pensar el momento en el que tenemos esta charla, ¿no? Que no sea justo en la semana 9, que a lo mejor moverla un poco más hacia el centro sería muy positivo para pensar algunos conceptos. Así que, claro, lo estaremos invitando seguramente a Jorge. Bueno, además de reiterar la invitación a ustedes al Congreso de Investigaciones de este trimestre, una iniciativa docente que yo celebro muchísimo, ustedes ya estuvieron en estas charlas en las cuales nos dedicamos a hablar de cada una de las licenciaturas, recordarán ustedes, si estuvieron aquí o las siguieron por Facebook y YouTube, que hemos hablado de cada una de las licenciaturas, qué se investiga en cada una de estas. Y bueno, como resultado de un proyecto que estamos girando alrededor de esta idea, tanto la profesora Zaira como el profesor Samuel van a hacer a ustedes una convocatoria, especialmente a las personas de una de las licenciaturas. Y bueno, está aquí el profesor Samuel, aquí les pido por favor que lo escuchen porque está haciendo un comentario. Gracias, Samuel. Gracias, Zaira. Felicidades, Joel. Te voy a pasar los trabajos de mis alumnos para que veas si plagiaron o no. No, solamente, a ver, levanten la mano los que están en la licenciatura en nutrición. Ya. En fin, bueno, solamente, aunque se va a difundir más, el próximo miércoles hay una plática especialmente dirigida a los que están en la licenciatura en nutrición. Se va a presentar un libro sobre su formación y en dónde trabajan. Y también estará con nosotros la coordinadora de la licenciatura para que si tienen dudas sobre eso, pues puedan preguntarle. Será el próximo miércoles a las 11:30 en este mismo lugar. Gracias. Gracias por supuesto, Samuel. Gracias, Zaira. Bueno, difundiremos esta cosa también y nos vemos mañana con la última charla del trimestre. Es sobre el servicio, un elemento clave justo de nuestro programa universitario. Con Víctor Ríos y Alejandra Gasca, así que síganlos. Gracias, chao, chao.